Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ruth Morales y yo hablo desde Cambio de Realidad. Todo lo que yo hago lo puedes ver en la página web del mismo nombre, cambioderealidad.com, sobre todo por medio de escritos, de audios y de vídeos que voy publicando en el canal de YouTube del mismo nombre, Cambio de Realidad. Te recomiendo que veas los vídeos Percepción, Cambio de Realidad, para que puedas entender pues lo que yo transmito y desde donde transmito un desglose, por así decirlo, de esta mirada, de esta realidad que yo llamo percepción. Bueno, hoy quiero resumir y explicar de una manera clara, entendiendo que el oyente no tiene por qué entender perfectamente ni comprender mi percepción de la realidad. Y voy a transmitirte estas dos miradas, estas dos, percepciones, entre comillas, que hay de la misma realidad. Yo en estos vídeos Percepción, Cambio de Realidad explico que hay dos miradas y dos interpretaciones, entre comillas, de la realidad. Bueno, ¿por qué hablo de percepción en lugar de conciencia? La palabra más correcta sería conciencia en lugar de percepción. Pero he elegido percepción porque la palabra conciencia actualmente es una palabra que se utiliza mucho, es una palabra que está al alcance de todos y que se utiliza con distintas acepciones. Ninguna de las acepciones que yo he oído sobre este término tiene que ver con lo que yo quiero transmitir como percepción o conciencia. A lo largo de este audio intentaré ir explicando el porqué o desglosando o descubriendo el porqué yo no utilizo esa palabra para percepción, la palabra conciencia. Bueno, una de las miradas que tenemos de esta realidad es la mirada horizontal. Yo explico en mis jornadas Cambio de Realidad que esta vida, la historia de nuestra existencia, lo pasado, lo presente y lo futuro, todo se está realizando en una obra de teatro, digamos en un teatro. Por lo tanto, lo que estamos representando, el acto que estamos representando en la obra de teatro, porque todos somos personajes de la obra de teatro, es una interpretación de la propia obra de teatro, y a esto lo llamo la experiencia horizontal o la experiencia física o la mirada horizontal de la obra de teatro. Bueno, esta mirada la tenemos el 100% de los individuos, de los seres humanos, de los que nacieron hace millones de años y de los que nacerán dentro de millones de años, además de los que estamos ahora en el momento presente. Evidentemente es la mirada que tenemos todos, porque si no la tuviéramos no estaríamos aquí como personajes de la obra de teatro, como actores de esta obra de teatro. Aquí incluyo a aquellos seres que nosotros podemos considerar como maestros, como seres superiores, como ángeles, como iluminados, como lo quieras llamar. Todos somos personajes de la obra y todos experimentamos la obra a un nivel de mirada horizontal. Que con esto quiero decir que estamos reaccionando al acto anterior previo a nuestro acto presente y estamos provocando con esa reacción el acto posterior o futuro. Realmente la obra, cuando tú te sientas en la butaca del espectador, porque todos somos espectadores y actores al mismo tiempo, cuando te sientas en la butaca del espectador te das cuenta que las obras, los actos pasados, presente, futuro, están pasando al mismo tiempo. Porque ese acto previo a tu acto presente nunca sería un acto previo si no estuviera existiendo el acto presente.
Por lo tanto, el acto futuro tampoco estaría existiendo ni existirá si no existiera ese presente y ese pasado. Al final, los tres están totalmente relacionados. El uno no puede existir sin el otro. Esto que acabo de decir es muy, muy importante. Todos los personajes de la obra somos espectadores, estamos en la butaca, estamos viendo la obra, pero no nos damos cuenta que la estamos viendo. Lo que estamos haciendo es reaccionar ante la obra misma. Por lo tanto, cuando hablamos de conciencia social, por ejemplo, o conciencia colectiva, la palabra conciencia es una palabra demasiado grande para esto. Una conciencia social, evidentemente, no voy a decir que no sea una conciencia social, evidentemente lo es, pero una conciencia social, para que sea, tiene que haber muchos personajes que den lugar a esa conciencia social. Por lo tanto, esa conciencia colectiva es conciencia colectiva, pero cada miembro de esa conciencia, cada actor o espectador de esa conciencia, resulta ser inconsciente de esa conciencia. Es decir, es la suma de las inconsciencias individuales lo que da lugar a una conciencia colectiva. La conciencia colectiva hace que realices el acto, hace que des lugar al acto pasado que ha dado lugar a tu acto presente y hace que, según lo que estés viviendo en tu acto presente, dé lugar al acto futuro. Porque ella es consciente, pero el personaje no lo es. ¿Qué quiero decir con esto y qué importancia o qué relación tiene esto con el término conciencia, que ahora está muy en uso? Que cuando hablamos de que hay un despertar de conciencia, una expansión de conciencia, una nueva conciencia, realmente es colectiva. ¿Qué quiero decir? Que esa conciencia colectiva, esa conciencia social está mutando, está moviéndose hacia otro escenario. Pero ella es la única que es consciente. Ella necesita de millones de personajes inconscientes para ella ser. Entonces, el personaje que se considera consciente realmente no lo es. Es inconsciente dentro de esa conciencia. ¿Por qué algunos personajes sienten ser más conscientes que otros? Sobre todo en estos momentos. No confundamos conciencia con inteligencia. Eso es otra cosa. La inteligencia se puede medir porque hemos decidido que haya inteligencia y hemos decidido quién es tonto y quién no lo es y quién es más inteligente que otro. Yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de conciencia. ¿Por qué algunas personas se consideran más conscientes? Bueno, cuando tenemos esta mirada horizontal, vamos a volver al ejemplo de la obra del teatro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo la obra a un nivel horizontal, es decir, estamos viendo un antes, una ahora y un después. Tiene todo su medida. Está todo, digamos, enfocándose y todo realizándose en un escenario o en varios escenarios, ¿no? Aquella persona que se siente más consciente que otras es aquella persona que en el mismo escenario que otros personajes está interpretando ese escenario desde una interpretación que se considera superior o expansiva conscientemente hablando. Si esto yo lo estuviera diciendo en la Edad Media, a lo mejor nadie lo entendería. Hoy me están entendiendo casi todos. Repito, el que se considera consciente considera que está un paso más hacia adelante porque considera que hay una evolución, hay un movimiento, hay una mutación, hay un cambio en el individuo hacia algo mejor. ¿Qué es ese algo mejor? Pues lo que se considere en este momento del acto que es mejor. Este modelo de algo mejor no es el mismo modelo
que lo que se consideraba antiguamente como mejor o lo que se considerará en un futuro como mejor. Por lo tanto, cuando un personaje considera que interpreta la realidad desde una evolución, desde un paso hacia algo que sea bueno para los demás personajes, a eso lo llama ser más consciente. Realmente lo que está haciendo es interpretando la realidad con otra amplitud de miras horizontal, con respecto a quienes no están interpretando la realidad con esa misma amplitud de miras. Y cuidado, cuando hablo de amplitud, no estoy hablando de mejor o peor, sencillamente estoy hablando de otro fragmento de esta película. Otro frame, como se diría, otro fragmento, otro escenario de la película. No es mejor, más grande, superior. No, sencillamente está interpretando la película desde otro lado. Y desde ese lado, algo le dice que es mejor, que los demás no lo entienden, que los demás no han llegado a esa conciencia, que los demás se están dejando llevar por la inconsciencia. Pero este mismo personaje que está viendo esto, al identificarse con esta interpretación, está siendo inconsciente desde el momento que se está identificando con esta interpretación de la realidad a la que llama despertar de la conciencia o a la que llama expansión de la conciencia. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es reaccionando desde el acto, reaccionando desde el espectador y desde el actor, desde los dos personajes o dos, digamos, situaciones, estados en los que nos podemos encontrar los individuos en esta obra. Es decir, actuando o observando lo que estamos haciendo. Repito, los dos estados que podemos tener en esta experiencia horizontal es o actuamos sin más o actuamos mientras estamos observando que estamos actuando. Esas son las dos maneras horizontales físicas de la experiencia física de la humanidad, de nosotros mismos. Vale, entonces ahora está ocurriendo esto, que se está abriendo otro escenario, como siempre se han abierto otros escenarios. El ser humano, el actor, siempre considera estar en el momento culmen de la obra. Si un actor nace en el año 500 antes de Jesucristo, permítame esta numeración o este enfoque, considera que está en el momento álgido de su obra. Quiero decir, de la obra en su totalidad. A él le puede estar yendo muy mal. Yo estoy hablando en la totalidad. La conciencia colectiva, conciencia social, siempre se está enfocando en el momento presente y siempre quiere ser importante, porque si no, no tendría el foco en el momento presente. Y no tener el foco en este momento del acto es no existir. Por lo tanto, el momento presente es único y es lo mejor. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que nos creemos que estamos en el momento culmen de entender todo. Desde la experiencia horizontal es fantástico y vamos a tener las pruebas, las señales, los caminos, la luz, la guía, las pruebas en el pasado, las pruebas en el presente y en el futuro para que nos den la razón. ¿Por qué no dan la razón? Porque todo tiene que ver con la misma conciencia colectiva. Si yo soy parte de esa conciencia colectiva e interpreto lo que me está ocurriendo desde esa conciencia colectiva y desde mi inconsciencia, porque yo no puedo ser consciente y pertenecer a una conciencia colectiva. Es imposible. Es imposible. Por lo tanto, repito, vuelvo atrás, si yo interpreto la realidad
el acto, el escenario, desde el escenario mismo o desde lo que yo considero expansión de conciencia, todo me va a dar la razón. Sea la ciencia, las matemáticas, sea el lenguaje, sea la espiritualidad, sea una filosofía, sea lo que sea, todo me va a dar la razón, porque yo estoy interpretando lo que estoy viendo. La conciencia me va a dar todas las pruebas, me va a dar el camino, me va a dar las señales, las sincronicidades, todo para que yo siga en ese camino. Y entonces yo me reafirmo en mi supuesta conciencia expandida, porque lo estoy viviendo, y entonces me elevo. Esto es fantástico, esto es genial, esto es mucho mejor que ser un actor que no sabe que es un actor. Esto es mucho mejor que ser un robot y que considerarte un víctima de esta obra y no preguntarte nada. Esto es mucho mejor, por supuesto. Cuando digo mejor lo digo con mayúsculas, porque te sientes que estás manejando tu vida, que tu vida tiene un sentido, tu rol tiene un sentido. Y esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Ahora bien, estamos siendo inconscientes, porque somos personajes de la obra, al 100%. Es decir, nuestra energía es 100% conciencia colectiva. Por lo tanto, somos 100% inconscientes, porque no sabemos que tenemos ese 100% enchufado a la conciencia colectiva. Vamos a ser más felices, nuestra vida va a ser más plena, porque todo va a ir cuadrando. Digamos que se está desarrollando un nuevo rol, un nuevo guión en la obra en la que la sincronicidad, las señales, las matemáticas, todo cuadra. ¿Cómo no va a cuadrar? ¿Cómo no va a cuadrar si estamos en un círculo? La conciencia colectiva es un círculo. Lo mires por donde lo mires, te encuentras con lo mismo. Si estás en este lado esperando una respuesta, ya dará la vuelta al círculo, que te la va a dar, porque el círculo tiene la pregunta y tiene la respuesta. Otra cosa es que la respuesta la veas en tu propio marco de vida. Nacer, morir. No. La conciencia se mueve. De repente la respuesta viene años más tarde, en donde tú como personaje ya no estás representando la obra. Tranquilo, la están representando otros que tienen la misma pregunta que tú. Vale. En esta experiencia horizontal estamos todos, desde el iluminado, desde el maestro y desde el ser más superior que queramos inventarnos. Ahora voy a la otra mirada, a la que yo llamo percepción. Realmente me estoy refiriendo a la conciencia, fuera de la experiencia física. Pero evito la palabra por lo que he comentado antes, para evitar conflictos, para evitar confusiones. Entonces he puesto la palabra, el término, percepción. Transmito yo como percepción, cambio de realidad. Cambio de realidad, no es importante el nombre, vamos a llamarlo percepción X. Vale, ¿qué es la percepción X? Es la mirada vertical. Por favor, no confundamos esto con expansión de conciencia y con despertar de conciencia. Esos son fines, esos son escenarios de la obra. Mejor que no despertar de la conciencia, claro. Mejor que ser un robot, repito, claro, pero no deja de ser un escenario más de la obra. Es como si hubiéramos pasado de curso. Estamos en la universidad y hemos llegado al doctorado, pero no hemos salido de la universidad todavía. Entonces, en la percepción X, cambio de realidad, es una comprensión vertical, es una mirada vertical del teatro. Entonces es cuando el personaje de la obra ve que es un personaje, ve que puede estar sentado como espectador y ver que es un personaje, si no, no lo podría ver, ve a los otros personajes,
se da cuenta de que el momento presente es sencillamente una proyección del acto anterior y que es el causante del acto posterior. Cuando realmente un personaje se da cuenta de esto, significa que se está desconectando del acto, que se está desconectando de la conciencia colectiva, que significa que deja de ser inconsciente a cierto nivel. Y ese hueco vacío que queda porque va saliendo de la conciencia colectiva es a lo que yo llamo percepción. Esto no resuena, esto no es una emisora, esto no es una frecuencia. Todo lo que resuene muchísimo, todo lo que sea, te dé señales, te dé sincronicidades, te cierre la fórmula. Quiero decir, todo lo que tenga que ver con matemáticas, todo lo que tenga que ver con la ciencia, con la lectura de la interpretación de esta realidad, te va a dar el final, va a decir, ¡buf! Fíjate, qué sincronicidad, pero fíjate cómo todo cuadra, fíjate cómo me están guiando, fíjate lo que son las matemáticas. Vale, todo eso tiene que ver con una emisora, porque la conciencia colectiva es energía, a la que yo llamo emoción. Esta energía está emitiendo. Mejor te enchufas, menos distorsiones tienes, mejor te va en la obra. Yo estoy hablando ahora en la percepción, con respecto a la percepción cambio de realidad, estoy hablando de que no hay emisora. ¿Cómo va a haber una emisora? Si te estoy diciendo que te estás dando cuenta de la obra, te estás dando cuenta que las tres partes de la obra, que son pasado, presente y futuro, están pasando al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo va a emitir? Esta percepción no tiene una frecuencia, porque no es energía. Es una conexión por fuera total de la obra de teatro. Al comprender, más que conexión, hablo de comprensión. Al comprender, te das cuenta que cualquier descripción de la realidad, me da igual que sea por medio de la ciencia, de la filosofía, me da igual, son interpretaciones horizontales de la realidad, antes, ahora y después. ¿Que son verdad? Claro que son verdad. Pero te das cuenta que más te enfocas en interpretar y describir la realidad, estás más metido en la inconsciencia social y estás dando lugar a ese acto. Eres un actor fantástico. Eres un actor fantástico. Y eso es muy bueno cuando no comprendes. Cuando ya se te ha abierto ese canal vacío, estás desconectado de las emisoras que emiten fuertemente en el ahora, que son las emisoras de la conciencia colectiva, que se fragmenta y se divide en otras conciencias para dar lugar a otros actos de la obra al mismo tiempo, cada uno está en el suyo. Entonces, cuando te das cuenta de esto, es cuando te quedas callado, cuando te das cuenta de cómo afectas tú a la realidad. Te das cuenta de que todo es lo mismo. Lo digas en francés, lo digas en inglés, en español, en chino o en suajili. Lo digas por números, lo digas por objetos o lo digas por términos. Todo es lo mismo. Qué bueno, pues, tener este saber, qué bueno tener esta conciencia enfocada en que la vida es circular, en que estamos afectando al pasado, en que estamos afectando al futuro. Hombre, pues claro, para el que se dé cuenta, bueno, ¿por qué? Porque ese personaje que se da cuenta ve al que no se ha dado cuenta como inconsciente. Y este personaje va a tener más amplitud en el escenario. Digamos que se ha posicionado un poquito por encima y ve más obra, pero está viendo más obra, no está comprendiendo todavía
que incluso la mirada que él o ella está teniendo no es sino la obra de teatro. Esta mirada le va a dar siempre la razón, aunque este personaje muera con dudas, y morirá con dudas y muchas preguntas sin contestar, por supuesto, van a ser contestadas en otro tiempo, en otro marco temporal, en el que a lo mejor él ya no va a estar viviendo, porque esto no tiene nada que ver con reencarnación, tiene que ver con conciencia colectiva. Tú no te reencarnas, es la conciencia la que da lugar a personajes por medio de sus vehículos, que son los personajes, pero no eres tú. Sé que es un poco complicado el poder explicar esto desde donde lo estoy explicando, el poder entender esto desde donde yo estoy explicándolo. Y me sabe fatal porque me encantará poder llegar a todos. Al mismo tiempo, yo soy consciente de que esta comprensión es algo que ocurre, es algo que te quedas, que entiendes que es una comprensión más allá de las palabras, más allá de la obra, más allá de todo. Y entonces te sientes hasta inferior, te sientes indefenso, te sientes sin señales, sin herramientas, sin medios. ¿Por qué? Porque te estás desconectando de la emisora, te estás desconectando del ejército, no tienes armas, has tirado las pistolas, has tirado las armas, te estás quitando el disfraz de soldado, te estás quitando tu disfraz de actor, pero dices, ¿y qué hago ahora? Si yo sigo teniendo los mismos problemas que tienen los otros, ¿qué hago ahora? No pasa nada, todo lo que hay en la obra es para ti. Las herramientas, las ayudas, los medios, todo es para ti porque, repito, todo es un medio, no hay un fin. Por favor, no hagamos las cosas para un fin. Quiero salvar el mundo, quiero salvar el cambio climático, quiero ir en contra de los malos. No es eso. No, todo es un medio, estoy aquí, necesito ahora una ayuda. Vale, la ayuda la tenemos, vamos a cogerla, vamos a tomarla, pero para que nos ayude en este momento presente. Pero no describamos más la realidad cuando estamos comprendiendo, cuando tenemos este canal abierto. ¿Por qué? Porque cuando describimos la realidad, cuando tenemos un propósito en el sentido de un fin para ayudar a la humanidad, para describir esta realidad, esto ha ocurrido, mira lo que va a ocurrir ahora. Estamos cerrando ese canal de comprensión, de percepción que ya hemos abierto, porque ese canal no tiene emisora. Significa que te estás conectando a las emisoras que más resuenan. Por lo tanto, el otro canal no tiene nada que hacer y se cierra. Esto es lo que ocurre cuando las personas comienzan a percibir, y ese vacío que queda enseguida es rellenado por la conciencia colectiva, porque la conciencia quiere que seas un personaje de ella. Ella quiere vivir. Y por lo tanto sientes que has dado con una revelación, pero vuelves a vaciarte, vuelves a no entender. Otra vez has dado con otra revelación y vuelves a no entender. ¿Por qué? Porque el personaje de la obra confunde, porque piensa que la obra es mala. Piensa que la experiencia física no casa y no tiene nada que ver con esta comprensión. Y tú puedes seguir viviendo la experiencia física. Es más, debes seguir, porque si estás aquí, estás aquí. Y si estás aquí es porque estás conectado con la conciencia colectiva y porque tienes un porcentaje alto de inconsciencia. Tú, yo, Jesucristo, Buda y cualquier iluminado. Es así. Somos todos proyecciones de nosotros mismos. Y si necesitamos un ser que venga aquí a decirnos que es que podemos volar, ese ser nacerá. Pero ese ser será un personaje de la obra que ha venido a decirnos que podemos volar. No es ni superior ni inferior. Es un personaje de la obra. La conciencia se frota las manos porque dice, qué bien, el colectivo quiere esto. Vamos a hacer nacer un personaje que diga esto o que haga milagros. ¿Por qué? Porque todo es posible. Todo es posible. Y por lo tanto viene.
aquí. ¿Qué hacemos nosotros? Idolatrar, seguir. ¿Qué estamos haciendo? Ser más inconscientes. ¿Por qué? Nos estamos enchufando más a la emisora. Sin darnos cuenta, estamos poniéndonos pilas y enchufes al programa y estamos dejando que este canal de comprensión se cierre. Repito, resumiendo, se puede vivir en esta experiencia física, se debe vivir porque no tenemos que renunciar a esta experiencia. Hay personas que piensan que la experiencia es mala, que es que no hay que comer ciertos alimentos porque es que nos quitan conciencia. Bueno, yo de eso ya aquí no voy ni siquiera a hablar, porque eso es la mayor de las inconsciencias que ahora existen. Aquí hay que abrazar la vida, hay que abrazar la experiencia. No hablo de disfrutar por disfrutar, comerme el mundo y la ambición. No, no y no. Eso es un personaje de la obra. Me refiero a que esto lo tengo, lo voy a disfrutar. E incluso de las cosas malas disfruto. Les aseguro que esto ocurre. De todas estas experiencias que no nos gustan, la parte mala, porque la experiencia es dual, señores. Y vamos a tener acontecimientos y actos que no nos gustan. Ahí también vamos a comprender. Y son momentos muy buenos para abrir ese canal de percepción. Porque normalmente con las experiencias que no nos gustan, nosotros nos identificamos aún más. ¿Por qué? Porque son experiencias que nos traen más a la densidad de la obra. Y entonces es cuando decimos, ¿lo ves? ¿Lo ves? Es que esto que había sentido, pues no. Es que aquí estamos, es que esto es fatal, me encuentro fatal. No, no, es el mejor momento para percibir, para respirar y para abrirte a una comprensión aún mayor, y el canal de percepción se te abre aún más, tanto en lo bueno como en lo malo, porque esta obra es lo bueno y lo malo. Ahora bien, si estamos describiendo lo bueno y lo malo y vamos hacia una evolución pensando que hay cosas malas como comer ciertas cosas, hacer ciertos actos, etcétera, etcétera, y aquel que lo hace es inconsciente. Y es que yo he despertado y me doy cuenta de que el mundo es inconsciente. No, tú eres igual de inconsciente. Lo único que ahora tu rol es decir y ver que los otros son inconscientes. Solo hay una salida, que es la percepción, esa comprensión que es la que te hace no describir la obra. Todos podemos llegar a ella, pero no todos llegaremos a ella. Y cuanto menos al mismo tiempo, porque si no, no estaríamos aquí hablando. La obra nunca sería, y la obra está siendo. Bueno, pues esto lo dedico a estas personas que están entendiéndome, que están comprendiendo que hay otra cosa, que hay un vacío, que hay una percepción por encima de la realidad que no puede describir la realidad. Y yo desde cambio de realidad, por las razones que sea, he puesto palabras a esta percepción. He transmitido con palabras muy sencillas, muy simples, esta percepción. Estoy describiendo la realidad desde esta percepción, pero desde el desapego. Es decir, desde el momento en que yo me estoy identificando con el presente, está ocurriendo el pasado. Si necesitamos que ahora haya un cambio de era, un cambio de conciencia, voy a dar lugar a culturas pasadas que nos estén dando pues estas señales. Y nosotros las vemos como, fíjate, ya lo dijeron hace 20 y pico mil siglos o años o lo que sea. Y no nos damos cuenta de que hemos provocado ese pasado para poder provocar el futuro. Esto es percepción, cambio de realidad. Y si no podemos percibirla a un porcentaje muy alto, al 100% nunca podremos percibirla, porque entonces no podríamos ser vehículos de una conciencia colectiva, no podríamos ser personajes de la obra, si podemos tener esta comprensión a un nivel
bastante considerable para darnos cuenta de lo que yo estoy transmitiendo. Y entonces dejas de ser tan inconsciente, y es cuando ves que los supuestos conscientes son tan inconscientes como los que no saben ni siquiera que lo son. Esto no es un insulto, es una palabra que utilizo, ayudándome de las palabras que utilizamos todos. No es un insulto, esta es la realidad. Experiencia horizontal desde la percepción, cambio de realidad. Si no lo entiendes, no es para ti. Hay personas que dicen, es que no lo pillo, es que es complicado. Y yo me pregunto, ¿y qué haces aquí? Con tantas cosas que hay mucho más divertidas que esto. No seamos incoherentes, no tropecemos con la misma piedra continuamente. No es para todo el mundo, no hay que forzar nada. O te gusta o no te gusta, o te dice algo o no te dice, o comprendes o no lo comprendes. Y ya acabo diciendo, o lo ves o no lo ves. Eso es. Muchas gracias una vez más. Espero que aquellas personas que tenían estas ciertas dudas estaban cerca de comprender un poquito más allá, que haya aclarado yo algo. Y si no, pues bueno, esto queda aquí grabado para quien quiera oírlo, a quien le caiga en sus manos el día de mañana. Muchas gracias una vez más. Mi nombre es Ruth Morales. Todo lo que hago está en cambioderealidad.com. De momento solo puedo estar en España. Solo estoy haciendo jornadas presenciales en España, pero pronto estaré en otros lugares en donde se está comprendiendo esto pues mejor. Ya cada uno sabe a lo que me refiero. Pero de momento las jornadas se están haciendo en España, por si quieres oír esto de manera presencial, en donde lo puedo explicar mucho mejor. De no poder no pasa nada, no es necesario, todo está en cambioderealidad.com. Y todas las respuestas las tengo siempre ahí. No puedo dedicarme uno a uno a contestar porque todo está de manera conjunta y de manera desglosada por temas en cambioderealidad.com, en las redes, en el Facebook y en mi canal de YouTube. Las respuestas no las tengo yo, las respuestas están ya en la misma pregunta que el oyente, el asistente se hace. Entonces la tiene que encontrar con desapego, o tiene que esperar que le venga abriendo este canal de percepción. Muchas gracias y a disfrutar. Hasta luego.